La clase de hoy es acerca del puerperio patológico. La clase es un poco larga y un poco tediosa, así que ojalá vayan entendiendo las cosas. Las diapos en realidad están un poquito fomes, las diapositivas, así que para que no se queden dormidas ni dormidos. Pero espero que ahí vayan entendiendo. Entonces, el puerperio, como introducción, es el periodo de tiempo que comprende desde el alumbramiento, o sea, desde que sale la placenta, hasta 42 días posterior al parto. O también 6 semanas, que es lo mismo. En esta etapa del puerperio ocurren distintos cambios anatómicos, también fisiológicos y psicológicos. Chile presenta una de las mortalidades maternas más bajas de la región y también a nivel mundial. Según datos, el 2011 y el 2012, más o menos el 57,5% y el 66,7% de las muertes maternas corresponden a la etapa del puerperio, en especial durante la primera semana postparto. En este cuadro tenemos distintas patologías que presentan las embarazadas y las probables complicaciones que pueden presentar en el puerperio. Cuando las pacientes no tienen patología, siempre debemos estar atentos a las complicaciones. Pacientes hipertensas crónicas con preeclampsias moderadas. Las complicaciones más frecuentes son las crisis hipertensivas y la hemorragia postparto. Pacientes preeclámpticas severas y eclámpticas, también las crisis hipertensivas, la hemorragia postparto y las posibles edemas pulmonares y insuficiencia respiratoria aguda. Síndrome de HELP, también las anteriores, más el hematoma subcapsular hepático y también el riesgo de que realice una coagulación intravascular diseminada. Las pacientes diabéticas que están compensadas, las complicaciones más frecuentes son la hemorragia postparto, y la infección. La paciente insulino requirente, también la hemorragia postparto, las infecciones puerperales y la descompensación de la diabetes. Puérperas adolescentes, tenemos riesgo de que presenten hemorragias postparto, infecciones puerperales y también tienen mayores riesgos de trastornos psiquiátricos. Puérperas añosas, más de 40 años, hemorragia postparto y también la depresión postparto. Cesáreas con patología pueden presentar hemorragia postparto, anemia del postparto y también la infección de la herida operatoria. Forceps con patología, hemorragia postparto, anemia postparto, desgarros y hematomas, prolapsos genitales y también la incontinencia de orina. Las pacientes portadoras de Streptococcus grupoides o Streptococcus galactiae tienen mayor riesgo de realizar una coriomionitis, endometritis puerperales e infecciones del tracto urinario. Las grandes multíparas presentan riesgo de hemorragia postparto. Las pacientes con cardiopatías de base, estas se pueden descompensar. Pacientes con trastornos neuropsiquiátricos, también la descompensación de estos cuadros. Pacientes drogadictas, síndrome de abstinencia, infecciones y también infecciones de transmisión sexual. Cuando tienen un recién nacido prematuro, antes de las 34 semanas, riesgo de hemorragia postparto, rotura prematura de membranas, coriomionitis e infecciones puerperales. Metrorragias del segundo o tercer trimestre, contamos con el riesgo de hemorragia postparto, infecciones puerperales, anemia y necesidad de transfusión. Pacientes con isoinmunización, también la hemorragia postparto. Embarazos gemelares,
hemorragia posparto, infecciones puerperales y anemia. Las muertes fetales, hay que ver la etiología de la muerte fetal y el riesgo de presentar una recurrencia de la muerte fetal. Las pacientes hipertiroideas tienen riesgo de presentar una tormenta tiroidea. La primera patología que vamos a ver es la hemorragia posparto. No vamos a hablar mucho de esto, debido a que ya se habló la semana pasada sobre la hemorragia posparto. Solo vamos a ver este cuadro que nos puede orientar a las distintas causas de la hemorragia posparto y qué es lo que tenemos que hacer. Primero, tenemos que ver si se produjo o no el alumbramiento. Si no se produjo, tenemos que realizar masaje uterino y oxitocina. Si vemos que no tiene respuesta, tenemos una retención placentaria, podemos realizar el alumbramiento no dirigido, sino que ya realizar un alumbramiento manual. Si no tenemos respuesta al alumbramiento manual, diagnosticamos un acretismo placentario y el acretismo placentario termina en una histerectomía. Si vemos que se produjo el alumbramiento, tenemos que ver si la placenta está íntegra o no. Si no está íntegra es porque hay restos placentarios, los cuales pueden ser la causa de nuestro hemorragia posparto, y en este caso habría que realizar una revisión instrumental o un legrado uterino, que para efectos es lo mismo. Si vemos que se produjo el alumbramiento, que la placenta está íntegra, y tenemos que realizar un examen del canal vaginal. Si no está normal, es porque existe algún desgarro. ¿Qué tenemos que hacer con estos desgarros? Suturarlo, y así detenemos la hemorragia del posparto. Si ya realizamos nuestro examen del canal vaginal, está normal, tenemos que observar si el útero está retraído. Si no está retraído, porque tenemos una atonía uterina, tenemos que realizar las medidas que vimos en la clase anterior: masaje uterino, el uso de úteros retractores y el masaje bimanual. Si no tenemos respuesta, ya tenemos que pasar a las medidas de segunda línea, como la sutura compresiva de Pelinch, la ligadura de las arterias, en primer lugar de la arteria uterina, y si es que no tenemos respuesta, la arteria hipogástrica, y después ya seguir con la histerectomía, si es que no tenemos respuesta. Recuerden que lo más importante es preservar la vida de la paciente, y después vemos para preservar la fertilidad. También podemos tener la inversión uterina. Tenemos que tratar de realizar una restitución manual, y si no podemos, tenemos que hacer una laparotomía para realizar una corrección quirúrgica de esta inversión uterina, y si no tenemos respuesta, no logramos volver el útero a la posición normal, tendríamos que realizar una histerectomía. Si vemos que el examen uterino manual, si vemos que el útero está retraído, tenemos que examinar el útero para ver cómo está. Si no está normal, si vemos que hay alguna herida, alguna lesión, podemos sospechar en una rotura uterina, la cual podemos rafiar o suturar, y si es que no, ya termina en una histerectomía. Y si vemos que todas las anteriores ya no son, nos vamos a la última T, que es de los trastornos de coagulación, sospecha de coagulopatía, y ahí ya tendríamos que ver el uso de hemoderivados para detener el sangrado uterino. Otra complicación del puerperio son los desgarros vaginales y también los hematomas. ¿Cómo clasificamos los desgarros vaginales? Según la estructura en cual se van a realizar, se va a estar este desgarro. Puede ser un desgarro del cuello uterino, desgarro vaginal, desgarro vulvoperineal, y los hematomas paragenitales pueden ser supraaponeuróticos o infraaponeuróticos. Dentro de los factores de riesgo para que existan estos estos desgarros, está pacientes primíparas, el forceps,
La preeclampsia, trabajos de parto que son largos y laboriosos, la existencia de una macrosomía fetal y también los trastornos de la coagulación, tanto para desgarro como para hematomas. Algunos están más relacionados con los hematomas, como la preeclampsia, el trastorno de la coagulación, y con los desgarros vaginales, los anteriores. Dentro de los desgarros, dijimos, tenemos el desgarro del cuello uterino. Este desgarro puede ser espontáneo o artificial. ¿Cómo se produce el desgarro espontáneo? Es producto del pasaje de la cabeza fetal por un cuello el cual aún no está dilatado totalmente o a causa de pujos prematuros en los partos espontáneos. ¿Qué características tienen estos? Son desgarros pequeños, no más allá de 1,5 centímetros, no necesitan tratamiento en la mayoría de los casos y el cuello presenta en este puerperio inmediato un desgarro de 2 comisuras que va a cicatrizar normalmente sin la necesidad de sutura. Dentro de la clínica de estos van a ser desgarros que son con escaso sangrado, con un útero que está retraído. También tenemos los desgarros artificiales. ¿Cuáles son estos? Son los que se producen por intervenciones realizadas con dilatación incompleta, dilataciones manuales del cuello, cuando hay partos precipitados o por fetos macrosómicos. Se da debido generalmente al desgarro de la rama cervical de la arteria uterina. Estos desgarros, dentro de sus características, miden más de 2 centímetros de profundidad a partir desde el borde externo del cuello. Generalmente son bilaterales y pueden llegar hasta la inserción de la vagina y aún más allá. La clínica de estos son muy sangrantes, hemorragia roja, rutilante y continua, a pesar de una buena retracción del útero. Estos van a requerir tratamiento. ¿Cómo se hace el tratamiento? Primero tenemos que realizar un adecuado diagnóstico de este desgarro mediante una buena revisión del canal vaginal, la cual se tiene que hacer sí o sí con una adecuada anestesia. Recuerden que la paciente puede presentar dolor. Tenemos que lograr exponer de adecuada forma el campo y eso puede provocar dolor, así que siempre tener una adecuada anestesia, lo cual igual nos va a facilitar nuestro trabajo. Y sutura inmediata al desgarro, ya sea con un catgut crómico o con Vicryl. Ese es el tratamiento para los desgarros del cuello uterino. Los desgarros vaginales. ¿Qué son los desgarros vaginales? Son lesiones de la pared de la vagina, ya sea, son de trayecto lateral y longitudinal, que puede abarcar solo la mucosa hasta todos los planos de la vagina, vejiga y hasta el recto. ¿Cuál es el mecanismo de los desgarros vaginales? Son secundarios a partos forzados, rotaciones intravaginales con forceps, dilatación violenta de la vagina o cuando presentan cicatrices de partos anteriores. También puede producirse en fetos macrosómicos por la salida de esto. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se realiza con el tacto en el cual se comprueba hendiduras abiertas en las paredes vaginales que en ocasiones van a sangrar de forma abundante. Muchas veces no nos van a permitir ver los desgarros, pero sí al tacto estos se pueden palpar y uno va a ver que va a haber un sangrado abundante. Desde afuera, el desgarro no se aprecia si el perineo está intacto. El diagnóstico se realiza mediante la inspección visual, aunque también se puede realizar con un tacto, pero siempre tenemos que ver dónde está nuestro desgarro. El examen se completa con un sondeo vesical para ver si es que existe compromiso de la vejiga
Y también se debe realizar el tacto rectal para ver si hay compromiso del recto. ¿Qué complicaciones podemos tener con estos desgarros? Que se presenten fístulas vésico-vaginales, fístulas recto-vaginales y también la incontinencia de orina y la incontinencia fecal y anal. ¿Cuál es el tratamiento para los desgarros vaginales? Se sutura todo el espesor de la herida. Si esta es profunda o complicada, hay que realizarlo en más de un plano, puede ser 2 o más planos, con las técnicas correspondientes a los órganos que van a estar involucrados. Eso ahí se ve más adelante en la práctica, para ver cómo se realiza la sutura de estos desgarros. Si vemos que hay compromiso vesical, tenemos que poner una sonda Foley al menos por 14 días. Ahí dice una semana, pero la sonda se deja al menos por 14 días para disminuir el riesgo de una fístula vésico-vaginal. Y también, si lo disponemos y que tenemos un cistoscopio, debemos realizar una cistoscopía para ver si es que existe compromiso de la uretra cuando se realizó la sutura del desgarro vaginal. También tenemos los desgarros vulvoperineales. Se distinguen 4 tipos de desgarro del perineo y esta clasificación va a depender de la extensión del desgarro. El desgarro de primer grado afecta únicamente a la piel. El desgarro de segundo grado, aparte de la piel, afecta a la musculatura del perineo. Los desgarros del tercer grado incluyen también compromiso del esfínter externo del ano. 3A, cuando la lesión es menor a un 50% del esfínter. 3B, cuando la lesión compromete más del 50% del esfínter. Y el 3C es cuando hay una lesión del esfínter tanto externo como interno. Y los desgarros tipo 4 es cuando ya existe compromiso de la pared rectal. Los desgarros centrales son desgarros que, centrales como dice su nombre, pero que conservan la anatomía de la vulva y del ano. ¿Qué factores tenemos condicionantes para los desgarros vulvoperineales? Pacientes primíparas, también las gestantes tardías, cicatrices anteriores, edema, periné alto de la pelvis en retroversión, pelvis estrecha con un ángulo púbico muy agudo y también cuando las presentaciones vienen en variedad occipito-sacra. ¿Cuál es el tratamiento de esto? La sutura inmediata al alumbramiento, ya que la herida no está aún contaminada. Es conveniente revisar el cuello y la vagina antes de suturar el perineo. En los desgarros de primer y segundo grado, dijimos que los de primer grado comprometen la piel y segundo grado los músculos del perineo. Se utiliza anestesia local y se practican puntos que afronten y tomen todo el espesor de la herida. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar el ángulo del desgarro en la mucosa y realizar una sutura continua con un Vicryl 0. Luego de suturar la mucosa, se realiza la sutura de los músculos con una sutura continua también de Vicryl y posteriormente la sutura de la piel con un punto continuo o separado, ya sea de Vicryl o de catgut crómico. Esto es lo que se realiza en los desgarros de primer y segundo grado. En el desgarro de tercer grado, cuando ya tenemos compromiso del esfínter del ano, tenemos que realizar esta sutura con anestesia espinal. Es fundamental en este tipo de desgarro tener una adecuada
exposición y también una buena luz para poder ver adecuadamente este desgarro. Al igual que en el desgarro de segundo grado, se procede en forma similar, es decir, se va suturando plano por plano, teniendo especial cuidado reparar los cabos del esfínter externo que se hayan retraídos en la región marginal del ano. Se sugiere sutura término-terminal, ya sea con PDS si está disponible, y realizar un tacto rectal para descartar el compromiso de la mucosa rectal, que ahí ya sería un desgarro de cuarto grado. Posterior a esto, se debe cuidar en el posoperatorio la evacuación intestinal. Se procurará que la puérpera evacúe con regularidad y sin dificultades a partir del segundo día. Para esto debemos usar laxantes. También tenemos que usar antibióticos profilácticos. Se prefiere idealmente las cefalosporinas de primera generación, como la cefazolina. En pacientes alérgicas se sugiere el uso de gentamicina asociado a metronidazol. El desgarro de cuarto grado. El desgarro de cuarto grado es cuando ya tenemos compromiso de la mucosa rectal. ¿Qué tenemos acá? También, al igual que el tercer grado, anestesia espinal, buena exposición, adecuada luz. Esto normalmente se realiza en pabellón. Tenemos que realizar un tacto rectal para diagnosticar la lesión. Ojalá, si es que tenemos la disposición de un profesional con experiencia, normalmente ginecólogos especializados en piso pélvico, para que nos ayude a reparar este tipo de lesiones. Hay que realizar una cuidadosa reparación y hemostasia de la pared rectal y también del esfínter del ano, conformando una especie de cuña a expensa de los músculos de la región, para luego suturar el tejido celular y la piel. Primero suturamos la mucosa rectal con una sutura continua desde Kill-2-0, con puntos separados, sin penetrar toda la mucosa rectal. Posteriormente suturar el esfínter, como dijimos, igual que el anterior, ojalá de término terminal esta sutura. Posteriormente se sutura el resto de los planos, sutura la mucosa vaginal, los músculos y la piel, igual que las descripciones anteriores. Al igual que los desgarros de tercer grado, tenemos que cuidar la evacuación intestinal para evitar forzar nuestros puntos y que estos se abran, se provoquen dehiscencia de estos puntos. Se procura que la puérpera evacúe con regularidad y sin dificultad, sin esfuerzo. Para esto usamos los laxantes y también el uso de antibióticos, al igual que en el desgarro de tercer grado. La cefalosporina de primera generación se prefiere. En cuanto a los hematomas paragenitales, las hemorragias que ocurren se produce por hemorragias que ocurren en el espesor del tejido conectivo pericervical, perivaginal o perivulvar. La sangre derramada infiltra el tejido celular y va hacia el labio mayor o hacia el periné, puede llegar hasta el ano o hasta la fosa isquiorrectal, o también puede irse por el retroperitoneo, igual es más riesgoso, llegando hacia el ligamento ancho, la región perirenal o podría llegar hasta el diafragma. ¿Por qué se da estos hematomas paragenitales? Debido al aumento de la vascularización del aparato genital, también a la éstasis venosa debido a la dificultad en la circulación de retorno venoso, también debido a que los tejidos son muy laxos y están muy vascularizados durante esta etapa,
Y esto provoca que se forme un clivaje y deslizamiento de esta hemorragia. Y la lesión vascular, la sangre se derrama sin ningún obstáculo, debido a estos tejidos que son laxos y que van a estar muy vascularizados. Tenemos dos tipos de hematomas. Pueden ser supraaponeuróticos o infraaponeuróticos. Vamos a hablar primero de los supraaponeuróticos. ¿Cuál es el mecanismo? Las colecciones hemáticas situadas por arriba del diafragma pelviano accesorio y del elevador del ano, parametrio y ligamento ancho. ¿Cómo es la clínica de este hematoma? Hay una prominencia palpable por sobre el ligamento de Poupart. El ligamento de Poupart es también conocido como el ligamento inguinal. Es un ligamento que va desde el tubérculo del pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior. Se palpa una prominencia en este ligamento, por sobre este ligamento. El ligamento ancho suele presentarse completamente desplegado y la sangre invade el espacio cérvico-vaginal y hacia atrás del retroperitoneo. El útero se eleva y es desplazado hacia el lado opuesto. Estos cuadros son cuadros graves en los que la hemorragia se debe a la lesión de vasos importantes, sobre todo venosos. Las lesiones infraaponeuróticas, o sea, están situadas por debajo, paracolpo, vulva y perineo. ¿Cómo es el mecanismo de estos hematomas? Se debe a la rotura espontánea o traumática de una varice vulvovaginal durante el parto, cuando existe congestión de los órganos pélvicos y esta se ve aumentada por la dinámica uterina. Suele tener un tamaño variable. La paciente presenta una sensación de cuerpo extraño y ardor en la región vulvoperineal. Provoca dificultad en la micción, también en la dificultad en la defecación y retención de los loquios, y se puede sentir como un tumor de forma ovoidea y tensión vulvar. El pronóstico es mejor que los anteriores. Si son pequeños, pueden reabsorberse espontáneamente. Aquí nombramos pequeño cuando es menor de 5 centímetros. En los mayores de este tamaño, el crecimiento cesa cuando se equilibra la presión sanguínea. Al poco tiempo aumentan de consistencia debido a que la sangre se coagula. Estos hematomas pueden abrirse espontáneamente para dar salida hacia el exterior y se pueden complicar con una infección. Debido a que el éxtasis de la sangre de estos coágulos provoca un ambiente propicio para la llegada de microorganismos y posterior infección. ¿Cómo es el tratamiento de esto? Va a depender de la evolución y del tamaño de esto. Cuando tenemos un hematoma cerrado, el cual está estable, podemos tener una conducta expectante durante 24 a 48 horas. Poner una bolsa con hielo en el lugar donde existe el hematoma y el uso de antibióticos, como dijimos, que esta sangre que se empieza a coagular puede infectarse. Si es menor a 5 centímetros y está estable y no compromete la uretra, podemos darle a la paciente reposo, compresión de la herida y vigilancia para ver que esto no vaya aumentando de tamaño y comienza a disminuir. Si es mayor a 5 centímetros y está inestable hemodinámicamente o ya hay signos de compresión uretral, tenemos que realizar cirugía para poder cauterizar
el vaso sangrante y poder drenar este hematoma. Si el hematoma está abierto o inestable, se sugiere la exploración quirúrgica y el taponamiento vaginal. Tratar la anemia y el shock, si es que existen. Se indica reposo en cama durante la evolución del proceso y el uso de antibióticos. El pronóstico esto no es para los hematomas, sino que es para los desgarros. Es bueno para los de primer y segundo grado. En los desgarros de tercer y cuarto grado, el diagnóstico es reservado, debido a que puede presentar complicaciones sépticas, que muchas veces, debido a esta infección, provoca un fracaso de la sutura y dehiscencia de esta y tener que nuevamente operar, resuturar y con mayores complicaciones cada vez. También tenemos riesgo de presentar incontinencia anal, que alcanza hasta un 60% de los pacientes que sufren este tipo de lesiones, las cuales no se reparan adecuadamente. También estas cicatrices retráctiles de los desgarros bulbos perineales, que no se diagnosticaron ni se trataron oportunamente, pueden originar más adelante dispareunia a la penetración. Otra complicación es la endometritis puerperal, la cual es una infección del endometrio. La fiebre en puerperio puede ser expresión de bacteremia y su incidencia va aproximadamente un 7 a un 8%. La fiebre no siempre significa enfermedad. Si la paciente presenta fiebre durante el puerperio, esta fiebre tiene que ser mayor a 38 grados Celsius y en 2 tomas separadas por 6 horas. Ahí tenemos que sospechar que hay algún proceso infeccioso de por medio. El riesgo relativo de presentar una endometritis es 12.8 veces mayor en la cesárea en relación con el parto. La endometritis poscesárea es la causa más frecuente de fiebre en el puerperio, un 56%, versus un 14% en las pacientes de parto vaginal. El 4% de las bacteremias se complican con un shock séptico. Y, como sabemos, los shocks sépticos tienen una mortalidad de un 3%. El 3% de la cesárea se asocia a una bacteremia. Tan solo el 0,1% de los partos vaginales se asocian a bacteremia. El 15% de la mortalidad materna es debido a causas infecciosas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para poder presentar una endometritis puerperal? Hay factores de riesgo generales y derivados de la atención clínica. Dentro de los generales, el número de bacterias, la virulencia del germen que esté afectando, la presencia de un lecho cruento, vaginosis bacteriana, la rotura prematura de membrana mayor a 12 horas, el trabajo de parto prolongado, parto gemelar por cesárea y que existan bacterias de alto riesgo en el líquido amniótico. ¿Cuáles son las bacterias de alto riesgo? Staphylococcus aureus, Streptococcus grupo A y grupo B, bacterias gram negativas, la presencia del Clostridium, de bacteroides, del micoplasma y también del ureaplasma. ¿Cuáles son factores de riesgo derivados de la atención clínica? Que el número de tactos vaginales sea mayor a 6, la instrumentalización uterina, ya sea por revisión de la cavidad uterina o debido a la utilización del forceps, que se realice una cesárea una vez que ya se haya iniciado el trabajo de parto, que la cesárea electiva
y o de urgencia no se le realice profilaxis con antibióticos, que existe un quiebre de la técnica aséptica y o quirúrgica, y cuando las cirugías son de un tiempo muy prolongado, o sea, mayor a 55 minutos. Existen dos tipos de endometritis, las endometritis leves y las severas. La endometritis leve, la temperatura es menor o igual a 38 grados Celsius, bloqueos turbios de mal olor, no se presenta con dolor ni tampoco con compromiso del estado general. Y la endometritis severa, la temperatura es mayor a 38 grados Celsius, los bloqueos turbios de mal olor, sensibilidad a la palpación uterina y existe compromiso del estado general. En los criterios diagnósticos de la endometritis, el diagnóstico es clínico, no es con hemocultivo, no es con muestra de tejido endometrial, diagnóstico clínico. Fiebre sobre 38 grados Celsius axilar, bloqueos turbios y de mal olor, y dolor y subinvolución uterina. El dolor sabemos que es inespecífico, sobre todo en las áreas donde normalmente existe dolor por el procedimiento quirúrgico. También la subinvolución uterina es variable de mujer a mujer y es difícil evaluar objetivamente, pero uno ya con la práctica clínica se va dando cuenta cuando el dolor es normal y cuando este dolor deja de ser normal. También la involución uterina, uno se va dando cuenta cuando un útero está bien retraído, cuando se está retrayendo de forma normal y cuando esto no es tan normal. Y esto asociado a fiebre, a bloqueos que son de mal olor y turbios, uno va haciendo el esquema mental y ahí va viendo que esto se asocia con una endometritis. La endometritis también puede presentar complicaciones. Dentro de las complicaciones tenemos complicaciones precoces y tardías. Entre las complicaciones precoces tenemos la presencia de miometritis, parametritis, también que se complique con un absceso tubovárico o con una sepsis, que puede terminar en un shock séptico, que dijimos que tiene una mortalidad de un 3%. Y complicaciones a largo plazo de la endometritis pueden presentar infertilidad, salpingitis crónica o una algia pelviana crónica. El tratamiento es empírico y debe estar enfocado a una infección polimicrobiana. En la endometritis leve se puede realizar tratamiento ambulatorio y por vía oral, y la endometritis severas, el tratamiento debe ser hospitalizado y con tratamiento endovenoso. Aquí hay varios esquemas antibióticos, pero nos vamos a quedar con el primero. En los pacientes que se va al tratamiento por vía oral, tenemos que dar amoxicilina con ácido clavulánico. La dosis es de 875, 125 cada 12 horas por 7 días. No podemos esperar que la paciente esté los 7 días y que no la evaluemos. Así que iniciamos el tratamiento y le decimos a la paciente que la vamos a evaluar en 48 horas y tenemos que dejarla citada para poder evaluar cómo va la respuesta al tratamiento. Si la paciente antes presenta compromiso del estado general, aumento del dolor o la fiebre que no cede, tenemos que hospitalizar a la paciente antes de que terminemos en un shock séptico. Por eso empezamos el tratamiento vía oral, evaluación en 48 horas, vemos cómo responde. Si responde bien, que siga con el tratamiento, que complete los 7 días. Si es que no, hospitalizamos para iniciar tratamiento antibiótico endovenoso. El tratamiento antibiótico endovenoso en los cuadros severos es el primero que tenemos arriba.
clindamicina 600 o 900 cada 8 horas, asociado con gentamicina 5 miligramos por kilo. Normalmente la dosis de gentamicina es de 240 miligramos al día en una dosis. El tratamiento a elección por 7 a 10 días. Si luego de 72 horas no obtenemos mejoría, ¿qué llamamos mejoría? Que desaparezca la fiebre, que cambie la característica de los lóculos, tenemos que replantear el diagnóstico y ver qué podemos tener, porque se puede complicar con absceso ovárico o una peritonitis. Es raro que exista resistencia microbiana porque aquí hay el tratamiento es de amplio espectro. Así que por eso, si vemos que no tenemos una adecuada respuesta, tenemos que replantear nuestro diagnóstico. Entonces, cuadros leves, se prefiere el uso de amoxi con ácido clavulánico 875, 125 cada 12 horas por 7 días, reevaluar a la paciente en 48 horas y nombrarle los signos de alarma para que consulte antes. Compromiso del estado general, aumento del dolor, persistencia de la fiebre. Y en los cuadros severos, tratamiento con clindamicina 600 a 900 cada 8, asociado con gentamicina, normalmente 240 miligramos intramuscular o endovenoso al día. Por 7 a 10 días, paciente hospitalizado. Otro cuadro por periopatológico es la infección de la herida operatoria. ¿Qué es la infección de la herida operatoria? Es la salida de pus por algún sitio de la herida operatoria. Es de las infecciones más frecuentes del puerperio. En etapas iniciales no se va a visualizar pus por la herida operatoria, sino que solamente inflamación. Normalmente los microorganismos que están afectados son por flora mixta, que son flora aeróbica y anaeróbica. Normalmente la fuente, cuando es por fuente endógena, es desde la vagina o el periné, y la fuente exógena, ya sea por el equipo quirúrgico o por el medio hospitalario. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la infección de la herida operatoria? La rotura prematura de membranas, el número de tactos vaginales, dijimos que cuando son mayores a 6, durante el trabajo de parto tenemos mayor riesgo de infección, el tiempo operatorio prolongado, la presencia de vaginosis bacteriana, infección ovular y también la anemia. El diagnóstico, lo más importante es realizar un diagnóstico precoz. ¿Cómo vamos a realizar este diagnóstico? Observando la evolución del dolor postoperatorio, retirar precozmente el apósito que cubre la herida, observar signos de infección en la herida operatoria y también el laboratorio, en el cual podemos ver aumento de los glóbulos blancos o leucocitosis, aumento de la VHS y aumento de la PCR. El tratamiento puede ser de dos formas, ya sea hospitalizado o tratamiento ambulatorio, depende de la gravedad de esta infección de la herida operatoria. El tratamiento ambulatorio oral es con amoxicilina más ácido clavulánico, 500-125 cada 8 horas vía oral o 875-125 cada 12 horas vía oral. Y el tratamiento endovenoso, lo que más ocupamos es clindagenta o ceftriaxona metronidazol. En casos más severos, como la fasciitis necrotizante, que vamos a ver más adelante, aparte del tratamiento con clindamicina y genta, tenemos que agregar la penicilina sódica en dosis altas, o sea, 5 millones cada 6 a 8 horas.
Otra complicación de la herida operatoria es el granuloma de la herida operatoria. El granuloma es una lesión inflamatoria crónica debido a la presencia de un cuerpo extraño, en este caso la sutura. Normalmente solo esto genera esta inflamación, esta lesión inflamatoria, pero esta lesión inflamatoria también se puede sobreinfectar, lo que igual es poco común. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de este granuloma? Estos granulomas se presentan como pequeñas zonas que van a estar solevantadas, que en un momento determinado se pueden abrir, dando salida a material espeso, algo blanquecino, parecido a la pus, pero que no es pus. Son zonas indoloras de la herida alternadas con zonas ya bien cicatrizadas. Esto ocurre alejado normalmente de la fecha de la cirugía, normalmente más allá de 21 días, y puede permanecer en el tiempo por varios meses. La mayoría de las veces se resuelve en forma espontánea después de expulsar un trozo de este material de sutura a través del centro de esta separación de la herida. El manejo es médico. Explicar a la mujer que no se trata de una infección de la herida. Este problema es debido a que rechazó el material de sutura. La herida no se va a abrir ni tampoco se va a infectar y no necesita de curaciones. Como esto no es una infección, no debemos administrar antibióticos. No necesita curación, ya dijimos. La paciente se puede duchar de forma normal, se puede colocar un apósito limpio o alguna gasa, más bien con el fin de evitar que se vaya manchando la ropa y evitar la humedad después del baño. También tenemos otra complicación de la herida operatoria, que es el seroma. ¿Qué es el seroma? Es una acumulación de grasa líquida y de líquido linfático por bajo la herida operatoria. Puede presentarse en cualquier ubicación, en cualquier tipo de herida operatoria, pero normalmente se presenta en lugares con más grasa. Normalmente la herida, la incisión de Pfannenstiel para la cesárea, es un sitio donde tendemos a tener más grasita y por eso se pueden provocar estos seromas de herida operatoria. Como en la clínica de este seroma, la piel por encima se observa brillante. Puede haber dolor leve, de leve intensidad a la palpación. No existe normalmente enrojecimiento ni calor localizado, sino que al presentar líquido bajo esta herida operatoria, se comienza a ver como un poco más brillante, un poco aumentado de volumen, así se ve el seroma. Este líquido que se extrae, se puede extraer debajo de la herida operatoria, es un líquido claro, amarillento, cual puede ser un poco viscoso, como la grasa. Se caracteriza este líquido por ser estéril, o sea, que no presenta bacterias, no es una infección, sino que es una acumulación de líquido que es grasa. El tratamiento para el seroma es drenar este líquido. Al comprimirlo, ya sea en forma espontánea o con una jeringa y una aguja, sin tener la necesidad de abrir la herida. Debemos realizar este procedimiento con una técnica aséptica, con suero fisiológico. Normalmente con un drenaje suele ser suficiente. Y colocar apósitos o gasa aplicando presión para evitar que este líquido se vuelva a reacumular. Ahora vamos a hablar de la fasciitis necrotizante, la cual es una complicación grave de la infección de la herida operatoria. La fasciitis necrotizante es una infección grave del sitio quirúrgico, la cual ocurre de forma rápida y puede terminar con la destrucción del tejido en forma extensa.
el agente etiológico más frecuente de la fasciitis necrotizante es el estreptococo del grupo A. El punto de entrada del microorganismo es la solución de continuidad, o sea, la herida, la cual va formando microtrombosis en el tejido celular subcutáneo y también en la piel. Esto favorece un medio anaeróbico, lo cual va a estimular la multiplicación y el desarrollo del poder patógeno de este microorganismo. Se forma una isquemia del tejido, lo cual favorece posteriormente a la necrosis del tejido. Y esto tiene una expresión clínica rápida, lo cual puede ser 6 a 12 horas posterior a la cirugía. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de la fasciitis necrotizante? Es un dolor intenso, ya sea en toda la herida o en parte de esta, de aparición precoz, como dijimos, dentro de las primeras 12 a 24 horas posterior a la cirugía. Junto con el dolor existe un eritema y un edema o aumento de volumen de la herida con bordes circinados, el cual es de rápida instalación y también de invasión en los tejidos circundantes. Por eso, una vez que sospechamos que podemos estar ante la presencia de una fasciitis necrotizante, marcamos los bordes eritematosos para ver la progresión de esta, la cual sería una progresión rápida. La zona enrojecida en un primer momento presenta un dolor intenso y luego, al ir cambiando de color, cuando ya se va poniendo color violáceo, simplemente negro, necrótico, se produce hipoalgesia y hasta la anestesia debido a la muerte o necrosis del tejido. Si no planteamos el diagnóstico y no se toman las medidas terapéuticas a tiempo, la zona de la necrosis celular y la piel va a avanzar en horas, lo cual puede producir una amplia destrucción de los tejidos, la sepsis y la posterior muerte. Así que tenemos que estar muy atentos a la fasciitis necrotizante. Existen dos tipos de tratamiento. Primero, el tratamiento médico, el cual se da con antibióticos de amplio espectro. Preferimos la clindamicina asociado a gentamicina y asociado a penicilina sódica en dosis altas. ¿A qué nos referimos con dosis altas? 5 millones cada 6 horas. La clindamicina en dosis de 600 a 900 cada 8 y la gentamicina normalmente 160 a 240 miligramos por día. Se ve en base al peso, son 5 miligramos por kilo día. Y también existe el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, seccionamos las zonas necróticas de piel y de tejido celular subcutáneo hasta que nos encontremos con una zona que hay sangrado en napa. ¿Qué nos quiere demostrar este sangrado en napa? Que existe tejido vital, que la necrosis se acaba ahí y que hasta ahí está el tejido vital. Normalmente esta progresión, como tenemos que sospecharla rápido, se ve solo en la piel y el tejido subcutáneo. No va a llegar hasta la aponeurosis ni hasta el músculo. Pero si es que llega y lo compromete, también tenemos que seccionarlo. En casos de gran extensión, podemos dejar, una vez terminada la cirugía, la herida abierta y con drenaje. Este drenaje es de tipo hemosuco. El drenaje tipo hemosuco es un drenaje el cual se conecta a la red de aire, de oxígeno del hospital y genera presión positiva y eso ayuda a que vaya cicatrizando de mejor forma esta herida. Ese es el hemosuco. Y la rotura se debe realizar posteriormente en un segundo intento quirúrgico. Otra
afectación que puede haber durante el puerperio puede ser en las mamas, la patología mamaria puerperal. La mama es una glándula sudorípara que está modificada, que presenta lóbulos glandulares que por medio de conductos galactóforos vacían la secreción a los senos galactóforos, los cuales por orificios va a llegar la leche al pezón. La mastitis es un término inespecífico que habla de inflamación y también de infección de la mama. La mastitis se presenta, se han visto en distintos estudios, desde un 2 hasta un 33% de todas las mujeres que están lactando. La etiología de la mastitis, hasta el 50%, la mayoría de las mastitis son provocadas por el Staphylococcus aureus. ¿De dónde viene este Staphylococcus aureus? Normalmente de la mano de la mujer, que este estáfilo ya esté en la piel de la areola mamaria. Si esta areola mamaria y el pezón presenta grietas, aumenta el riesgo de infección en 9 veces. También la nariz del recién nacido puede presentar Staphylococcus aureus, y si el recién nacido es portador, aumenta 3 veces más el riesgo de que se provoque una mastitis. Otros patógenos son el Staphylococcus epidermidis, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y el Streptococcus. El estreptococo del grupo A y del grupo B presentan mastitis que son más graves, que son de rápida instalación y necrosis extensa de la piel, como una fasciitis necrotizante. Factores de riesgo en las mujeres que desarrollan mastitis. Historia de mastitis anterior, la presencia de grietas en el pezón, la aplicación de cremas antifúngicas o de otro tipo en el pezón, que probablemente pueden incubar o llevar bacterias de la piel de la mujer o de sus manos a esa zona. El bombeo de leche a través de medios manuales. Fatiga, estrés o cansancio materno, lo cual puede influir en la técnica de la lactancia defectuosa, en la que el recién nacido puede traccionar y así lograr traumatizar mayormente el pezón, y que la madre tenga una alimentación materna defectuosa, baja en proteínas y en antioxidantes. El cuadro clínico de la mastitis: fiebre alta sobre 38 grados Celsius, el enrojecimiento o eritema de la mama, y ésta se ponga indurada y con calor local, la presencia de calofríos y con una reacción sistémica que es mínima. La mayor afectación es en la mama. No hay afectación sistémica. Hay dos tipos de mastitis: la mastitis linfangítica y la mastitis abscedada. La mastitis linfangítica generalmente no requiere tratamiento hospitalario, es de un comienzo agudo, una celulitis cuya puerta, celulitis con inflamación del tejido celular, cuya puerta de entrada es una grieta en el pezón. Compromete el tejido interlobular con zonas demarcadas por los ligamentos de Cooper. Piel enrojecida con bordes cisinados. No se logra obtener pus por el pezón. Presenta fiebre alta hasta los 40 grados Celsius. Y hay discordancia entre la fiebre y los hallazgos del examen físico, debido a que presenta fiebre muy alta y no existe mayor compromiso del estado general. Y la mastitis abscedada generalmente es de resorte hospitalario, es un comienzo insidioso, rara vez existen grietas en el pezón. Se puede iniciar como una infección intraductal que puede comprometer varios lóbulos con múltiples puertas de entradas. Se palpa una o varias zonas enduradas, dolorosas, con piel enrojecida
y fluctuante, se puede obtener pus por el pezón al comprimir la mama, y la sintomatología va de acuerdo al compromiso de la mama. Presenta mayor dolor, pero menos fiebre que la mastitis linfangítica, que presenta mayor fiebre. Tratamiento. El tratamiento de la mastitis linfangítica no se hospitaliza, no se debe suspender la lactancia materna. Hay que continuar con la lactancia, debido a que si se suspende, se ingurgita la leche y aumenta el riesgo de que se forme un absceso. Hay que amamantar con mayor frecuencia, realizar vaciamientos frecuentes, ofrecer primero la mama comprometida y manejar las grietas. Se debe dar analgésicos. Dentro de los analgésicos tenemos el paracetamol, ketorolaco, ketoprofeno y los antibióticos. Los antibióticos, hay distintos esquemas, está la flucloxacilina, la cloxacilina, el cefadroxilo. Normalmente se deja cloxacilina o cefadroxilo. Y las mastitis abscedadas, el tratamiento es hospitalizar, régimen cero, hidratación parenteral, y hay que realizar un drenaje quirúrgico. Junto con la decisión de realizar este drenaje quirúrgico, debemos iniciar antibióticos por vía endovenosa, normalmente cloxacilina, 500 cada 6 horas endovenoso, el cual ya posterior al drenaje y a los 48, 72 horas de tratamiento endovenoso, si tenemos una buena respuesta, podemos pasar a vía oral para el posterior alta del paciente. Diagnósticos diferenciales de la mastitis. Uno está la ingurgitación mamaria. La ingurgitación mamaria es un cuadro que se presenta a partir del tercer día del puerperio, normalmente bilateral, en cual las mamas se encuentran tensas, aumentadas de temperatura, dolorosas. Habitualmente este proceso se resuelve en pocos días. ¿Cómo se maneja? Primero hay que asegurar que las mamas estén bien sujetas con un sostén adecuado, el uso de compresas de calor húmedo, o sea, compresas tibias en las mamas, evitar el vaciado mecánico para así minimizar efectos rebote, vendaje de las mamas para asegurar una buena sujeción de esto, el uso de hielo local y también el uso de analgesia. Otro diagnóstico diferencial es la infección micótica o candidiasis del pezón. ¿Cómo se presenta? Con dolor pulsátil a lo largo de los conductos. ¿Cómo sienten? Como si le clavaran alfileres ardiendo. Esa es la sensación que va a sentir la mujer. Prurito o picazón a nivel del pezón. Enrojecimiento de los pezones, sobre todo a nivel de la punta del pezón. Y es frecuente que el lactante pueda padecer de candidiasis orofaringe. El tratamiento es con nistatina en el lactante. Y en la mujer, lavado con solución de bicarbonato y agua, y secar los pezones, evitando que se permanezcan húmedos posterior al amamantamiento. Otro diagnóstico diferencial son las grietas en los pezones. Y como dijimos, las grietas de los pezones también son puertas de entrada para probables infecciones. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se presentan? Como una aparición de pérdida de solución de continuidad, o sea, una herida en el tejido que cubre el pezón, acompañado de dolor con la succión, y se puede presentar con o sin sangrado. ¿Cómo manejamos las grietas del pezón? Mejorar la técnica al poner y retirar el recién nacido del pecho, realizar lavado antes y después de cada toma, evitando la humedad remanente. Se pueden realizar ungüentos con cicatrizantes o antisépticos naturales.
cuidado de las grietas con leche materna, sol o luz de ampolleta. Citar a la madre a control para volver a amamantar directamente bajo supervisión para observar la técnica de la madre. Y si esta grieta no se cicatriza, tenemos que sospechar que puede estar sobreinfectada con una infección micótica. Debemos señalar a la mujer que no va a tener problemas más adelante, si la técnica de lactancia se realiza correctamente. Una técnica de lactancia correcta no va a tener mayores problemas, no debería tener dolor y no ninguna complicación si la técnica es la adecuada. Por eso siempre, si es que tenemos relación con una puérpera que esté comenzando a lactar, debemos, no en el momento que esté lactando, sino que antes, durante el embarazo, enseñarle una adecuada técnica de lactancia para cuando ya llegue la hora del puerperio, tenga una adecuada técnica y evitar las complicaciones de la lactancia, para fomentar la lactancia materna. Aquí tenemos un cuadro para ver el diagnóstico diferencial entre congestión mamaria, mastitis aguda, mastitis abscedada y carcinoma. El estado general en una congestión mamaria va a estar estable, la mastitis aguda puede estar comprometido, la mastitis abscedada también, y el carcinoma va a depender de la extensión. La coloración en una congestión va a ser normal, en la mastitis aguda en una mama eritematosa, cuando está abscedada un eritema más intenso, y el carcinoma con un rojo intenso. Congestión mamaria presenta edema, la mastitis aguda es relativo al edema, y tanto la mastitis abscedada como un carcinoma presentan edema de la mama. En la congestión mamaria se presenta dolor, la mastitis aguda presenta dolor intenso, abscedada un dolor muy intenso, y el carcinoma, en cambio, puede presentar dolor discreto. En cuanto a la tumoración, la congestión mamaria tiene una tumoración difusa, al igual que la mastitis aguda. La mastitis abscedada presenta una tumoración localizada, el carcinoma una tumoración difusa. Tanto la mastitis abscedada como el carcinoma pueden presentarse con un ganglio axilar. La mastitis aguda puede o no, y la congestión mamaria no presenta ganglio axilar. La única que puede presentar un ganglio clavicular es el carcinoma. Fiebre alta se presenta en la mastitis aguda y en la mastitis abscedada, y el aumento de la temperatura local en la mastitis aguda y en la mastitis abscedada. Otra complicación del puerperio es la incontinencia de orina posparto. ¿Qué es la incontinencia de orina? Es la pérdida involuntaria de orina. Afecta más o menos a 7 de cada 10 mujeres en su edad adulta o de adultos mayores. Puede presentarse entre el 36 y el 58% de las embarazadas y hasta un 27 a un 33% de las mujeres durante el puerperio. Los mecanismos de continencia eficientes, para que se estén, tenemos que tener un adecuado funcionamiento y coordinación del músculo detrusor y de la uretra, con un adecuado soporte uretral que lo dan los músculos del piso pélvico y una inervación apropiada de las estructuras pelvianas. Todo esto se debe conjugar para tener mecanismos de continencia eficientes. Durante el trabajo de parto y el embarazo presentamos una sobredistensión del músculo elevador del ano por el paso de la cabeza fetal, con el cual el músculo pierde su fuerza contráctil. También la inervación pudenda se altera producto del estiramiento de las raíces nerviosas, y la uretra
durante el embarazo y el parto sufre alteraciones tanto estructurales como funcionales, lo cual no permite adecuados mecanismos de continencia. ¿Qué factores de riesgo tenemos para presentar incontinencia de orina posterior al parto? El hecho de estar embarazado ya es un factor de riesgo para la incontinencia. También el parto vaginal es un factor de riesgo que es el más importante para el desarrollo de la incontinencia de orina. La edad avanzada, antecedentes familiares de incontinencia de orina, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la presencia de incontinencia de orina durante el embarazo es un factor de riesgo para presentar incontinencia de orina en el futuro. Los principales factores de riesgo para la incontinencia de orina son la edad avanzada, la obesidad y el antecedente de parto vaginal. ¿Qué medidas podemos tener de prevención para evitar la incontinencia de orina? Evitar el sobrepeso y la obesidad durante el embarazo. Recuperar el peso previo al embarazo durante el periodo del posparto y el adecuado entrenamiento de los músculos del piso pélvico. ¿Cómo es la evolución de esta incontinencia de orina del posparto? Esta condición tiende a resolverse de manera espontánea. Sin embargo, si los síntomas persisten por más de 3 meses, existe un alto riesgo de presentar una incontinencia de orina a largo plazo. Alrededor del 8% de las pacientes que presentan esta incontinencia de orina van a permanecer incontinentes a los 2 meses postparto. La incontinencia de orina no revierte un mayor impacto en la salud física, pero sí importa, tiene un alto impacto negativo en la calidad de vida de las mujeres que presentan esta condición. ¿Cuál es el enfrentamiento que tenemos frente a la incontinencia de orina en posparto? Primero, hacer una anamnesis para ver qué tipo de incontinencia es. Si esta es una incontinencia de orina de emergencia, si es una incontinencia de orina de esfuerzo o si es una incontinencia de orina mixta, o sea, con componentes de ambas. Y tenemos que ver cuál es la severidad que tenemos de esta incontinencia y qué repercusiones está teniendo en la calidad de vida. Realizamos el examen físico, solicitando siempre un urocultivo. A veces la presencia de infecciones del tracto urinario pueden provocar incontinencia de orina. Por eso debemos solicitar un urocultivo y descartar el hecho de que exista una infección. Descartar de que exista un globo vesical por el cual la paciente esté teniendo orinas por rebalse. Realizar un tacto rectal para ver si existe la presencia de un fecaloma y realizar un adecuado examen ginecológico para ver si existe prolapso genital y realizar un test de esfuerzo. ¿Cuándo debemos derivar a especialistas? Si es que existe hematuria, si es que hay pérdida continua de orina y sospechamos que hay una fístula vésico-vaginal, la presencia de infecciones del tracto urinario recurrente, retención urinaria, si es que tenemos antecedentes de una cirugía por incontinencia de orina, o si es que esta incontinencia persiste por más allá de 3 meses del posparto. ¿Cómo manejamos la incontinencia de orina en el posparto? Primero, con los cambios del estilo de vida. Dentro de estos cambios del estilo de vida está el bajar de peso y lograr recuperar el peso previo al embarazo. Pacientes con sobrepeso u obesas, bajar este peso que tenían previo al embarazo para tratar de tener un peso normal, evitar la cafeína y el alcohol,
no consumir cantidades excesivas de líquido, menos cuando estén cerca de la hora de dormir, evitar la constipación y programar micciones cada 2 a 3 horas. También tener una cartilla miccional en donde ponemos los días, la hora del día en cual se realiza, en cual se orina, que decir se realiza pipí, pero suena más bonito se orina, e ir anotando la cantidad de veces que se orina al día, y para así ir programando tener micciones cada 2 a 3 horas. Y realizar ejercicios de entrenamiento de los músculos del piso pélvico, para así lograr identificar los músculos los cuales queremos ejercitar, y realizar ejercicios de contracción, relajación, de 8 a 10 segundos por 10 a 12 veces, 3 veces al día. Estos son los famosos y conocidos ejercicios de Kegel, para que los revisen cuáles son estos ejercicios. Otra complicación del puerperio, o parte de este puerperio patológico, es la incontinencia fecal del posparto. Dentro de esto tenemos la incontinencia anal, que son los episodios recurrentes e involuntarios de pérdida de gases. La incontinencia fecal, que es la pérdida involuntaria de deposiciones. Estos dos son los tipos de incontinencia. Y tenemos que la prevalencia en personas adultas va de un 2 a un 7% y es mayor en las mujeres que en los hombres. El 29% de las pacientes puérperas pueden presentar incontinencia anal. En cuanto a la incontinencia fecal, es menor la cantidad, y vemos que a los 3 meses hasta el 8%, a los 6 meses el 7.4% y a los 12 meses el 6.7% de los pacientes puede presentar algún grado de incontinencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos para la incontinencia fecal? La edad materna avanzada al momento del parto, obesidad materna, el tabaquismo materno, la constipación, la presencia de desgarros perineales de tercer y cuarto grado, el parto instrumental, que la segunda etapa del trabajo de parto sea prolongada, el peso del recién nacido mayor a 4 kilos, distocias de posición, en especial occipito posterior, y la presencia de un pujo prolongado. La incidencia de lesiones del esfínter anal en el posparto es aproximadamente de un 11%. Y tenemos que cuando se realiza episiotomía medio lateral, esta va de un 0,4 a un 2.5% y aumenta cuando se realiza una episiotomía media hasta un 19%, debido a que la episiotomía media se puede prolongar hacia el recto, hacia el ano, y provocar lesiones de este. Tenemos distintos tipos de medidas de prevención durante el embarazo. Dentro de esto, evitar el sobrepeso y la obesidad durante el embarazo, ya que las pacientes obesas tienen mayor riesgo de parto instrumental y de tener recién nacidos con peso mayor a 4 kilos. Lograr realizar una adecuada estimación de peso fetal para decidir adecuadamente la vía del parto, y ejercicios de entrenamiento de la musculatura pélvica. En este ámbito la evidencia es más débil para la prevención de incontinencia fetal, pero sí para la prevención de incontinencia de orina de esfuerzo, para la cual se recomienda el uso de estos ejercicios. Esto es durante el embarazo. También existen medidas de prevención durante el parto. Dentro de esto tenemos no realizar inducciones del trabajo de parto sin una indicación médica, ya que la inducción del trabajo de parto se va a asociar
con una mayor duración del trabajo de parto, con uso de episiotomía y también se asocia con mayor número de partos instrumentales. Detener el pujo mientras se esté desprendiendo la cabeza fetal para así tener un mayor control en esta etapa y lograr de esa forma evitar el paso rápido de la cabeza fetal, con lo cual vamos a tener menor número de traumas perineales. Ejercer presión en el periné durante el descenso de la cabeza fetal, con lo cual vamos a disminuir los desgarros de tercer y cuarto grado. El uso de compresas tibias en el periné durante la segunda etapa del parto, o sea, el expulsivo, con lo cual prevenimos desgarros de tercer y cuarto grado, evitar las episiotomías innecesarias. Y si es que tenemos que realizar una episiotomía, preferir la episiotomía medio-lateral y no la episiotomía media. El uso restrictivo de episiotomías comparado con el uso rutinario se va a asociar con menor trauma perineal severo. Eso lo vimos en clases anteriores. El uso de forceps es beneficioso en ciertas circunstancias. Sin embargo, no debemos usarlo sin las indicaciones adecuadas, ya que va a aumentar el riesgo de trauma perineal. Indicar una cesárea para preservar continencia anal no está recomendado, ya que no existe ventajas de la cesárea sobre el parto vaginal para esto. Y posterior a la atención del parto, realizar un examen rutinario para evaluar la integridad del esfínter anal y no irnos del parto finalmente sin detectar una lesión del esfínter anal y no repararla, porque eso puede provocar mayores problemas finalmente y tener mayor riesgo de incontinencia anal e incontinencia fecal. Así que siempre realizar un examen rutinario para ver la tonicidad del esfínter anal y ver que no existe daño en este, y si es que existe, verlo a tiempo y lograr repararlo. ¿Cuál es el manejo? El manejo es la reparación del esfínter anal. Ese es el manejo que se debe realizar cuando existe una lesión. Se debe reparar el esfínter anal. Y con posterior manejo postoperatorio con una adecuada analgesia, antibiótico y uso de laxantes para evitar deposiciones, complicaciones cuando la paciente tenga que realizar sus deposiciones. Los cambios de estilo de vida que ya habíamos mencionado también ayudan con este tema. La baja de peso. No existe que disminuya la incidencia de incontinencia, pero sí es un factor de riesgo conocido para desarrollar la incontinencia. Por eso, ojalá siempre tener un peso adecuado. No realizar actividad física que produzca aumento de la presión intraabdominal, como ejercicios de alto impacto. Fácil acceso a un baño y evitar estar aguantándose las ganas de ir al baño. Eso hace muy mal para estas lesiones del esfínter anal. Tener fácil acceso a un baño y si hay que ir rápidamente y no tener que estar aguantándose. Realizar los ejercicios de Kegel, ojalá guiados en un primer momento para saber que se están realizando adecuadamente estos ejercicios y posteriormente ya ir repitiéndolos en casa para realizarlos de forma correcta. Porque si lo realizamos incorrectamente, esto puede ir empeorando el proceso de curación de este desgarro. Mantener una dieta balanceada para evitar la constipación y también evitar la diarrea y tratar la anemia, y tener una alimentación saludable para así lograr mejorar el proceso de cicatrización.
Otra complicación que existe es la infección del tracto urinario. ¿Cuáles son las infecciones del tracto urinario del posparto? Son las que se diagnostican en el puerperio por un urocultivo positivo. También se incluyen dentro de esta a las mujeres que se diagnosticó, ya sea en el embarazo o en el trabajo de parto, pero que aún no hayan terminado su tratamiento. Durante el embarazo sabemos que las infecciones son más frecuentes, infecciones urinarias, debido a los cambios anatómicos que existen, el cambio en el pH de la orina, los cambios de la inmunidad local y el aumento de la glucosuria y la aminoaciduria. Tenemos tres formas de presentación de estas infecciones del tracto urinario. Una es la bacteriuria asintomática, que se presenta entre el 3 al 10% de todos los embarazos y durante el puerperio es menos frecuente. La cistitis aguda, que se presenta en el 2 al 6% de todos los embarazos. Y la pielonefritis aguda, que se presenta en menor grado, pero que es más grave y se presenta en el 1 o 2% de los embarazos. Existen factores de riesgo para presentar infecciones del tracto urinario, pero la mayoría de las pacientes que tienen infección del tracto urinario no tienen factores de riesgo asociados. ¿Con qué se asocia las ITU? La mayoría con historia de infecciones urinarias a repetición, con diabetes mellitus o con la presencia de cálculos en las vías urinarias y también con anomalías del tracto genitourinario. La etiología más frecuente por excelencia es la Escherichia coli. Hasta el 80 a 90% de las infecciones del tracto urinario van a ser por Escherichia coli. También pueden presentarse Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. Y las menos frecuentes son el estreptococo del grupo B, la Pseudomonas aeruginosa, el enterococo y el enterobacter. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? El diagnóstico de la bacteriuria asintomática es una infección del tracto urinario asintomática con un urocultivo positivo que presenta mayor a 100.000 unidades formadores de colonia. La cistitis aguda es una ITU que incluye disuria, urgencia, dolor suprapúbico de grado variable, poliaquiuria y orinas turbias de mal olor. Presenta un urocultivo positivo mayor a 100.000 unidades formadores de colonias. Y la pielonefritis aguda, que es un cuadro que incluye molestia urinaria, fiebre hasta los 40 grados Celsius, náuseas, vómitos, dolor en flanco, que también presenta un urocultivo positivo con un recuento mayor a 100.000 unidades formadores de colonias. ¿Qué complicaciones tenemos de la infección del tracto urinario? Que éstas progresen a una pielonefritis, también la sepsis de foco urinario, un síndrome de distrés respiratorio agudo, el shock séptico y la anemia. El objetivo del tratamiento es erradicar la bacteria de la vía urinaria y del tracto genital inferior. Lograr con esto prevenir las complicaciones sépticas y también prevenir la pielonefritis. ¿Cuál es la conducta que tenemos en bacteriuria asintomática y en cistitis aguda? Entonces, si tenemos una puérpera o una embarazada que presente síntomas o antecedentes de hito o repetición, se debe solicitar un seguimiento de orina y un urocultivo. Si tenemos el diagnóstico, tenemos que realizar el tratamiento. Y el tratamiento de elección son la segunda y tercera línea, que es el cefadroxilo 500 cada 12x7 o la nitrofurantoína 100 cada 8x7. Posterior al tratamiento tenemos que evaluar con un urocultivo que se realiza entre el tercer y el séptimo día post-tratamiento para ver
que hayamos erradicado el bichito de la vía urinaria. Si vuelve a salir positivo el urocultivo, ahí ya se debe realizar la derivación a un ginecólogo o a un urólogo con el sedimento de orina y el urocultivo tomados. En la pielonefritis, casos de pielonefritis que se diagnostiquen durante el puerperio o en las embarazadas en las cuales se realizó el diagnóstico y no se completó el tratamiento, se recomienda que se deba continuar o iniciar el tratamiento hospitalizado, iniciando el tratamiento antibiótico que se inicia empíricamente y que posterior se ajusta con antibiograma dependiendo de la evolución clínica. Si a las 48 horas la mujer mejora su evolución clínica, podemos cambiar el tratamiento antibiótico endovenoso a tratamiento por vía oral y mantenerlo por 7 a 10 días. Si posterior a estas 48 horas persiste con fiebre o compromiso del estado general o agravamiento del dolor, tenemos que cambiar el antibiótico según antibiograma o pasar a segunda línea. El tratamiento, hay distintas opciones, pero las que más se ocupan, uno, la cefazolina, 1 gramo cada 8 horas por 7 días, o el uso de ceftriaxona, 2 gramos endovenoso al día por 7 días. También la gentamicina se puede ocupar, pero lo que más se ocupa empíricamente son la cefazolina y la ceftriaxona. A las 48 horas febriles es posible cambiar al tratamiento oral, el cual se da por 7 a 10 días. Normalmente el cambio es a cefadroxilo o a nitrofurantoína, normalmente cefadroxilo. Este es el algoritmo de manejo en la infección urinaria. Entonces, paciente puérpera con clínica de ITU, se solicita el urocultivo y se inicia antibiótico empírico según la clínica. Si el urocultivo no es positivo, es negativo, suspendemos el antibiótico y descartamos otra patología. Si es positivo, debemos completar el tratamiento 7 a 10 días y regalar con urocultivo en 3 a 7 días. Si tenemos un urocultivo positivo, tenemos que derivar a ginecólogo o a urólogo. Y si el urocultivo es negativo, debemos dar profilaxis durante el puerperio y un urocultivo en un mes. La profilaxis normalmente se da cuando la paciente presenta pielonefritis aguda, no en casos de cistitis ni de bacteriuria sintomática. Paciente con pielonefritis aguda se debe dar posterior profilaxis. La profilaxis normalmente con nitrofurantoína 100 miligramos al día o cefadroxilo una dosis al día, 500 miligramos. Otra complicación, y creo que esta ya es la última que vamos a ver, es la retención urinaria aguda postparto. ¿Qué es la retención urinaria aguda? Es la incapacidad para orinar de forma espontánea. ¿Por qué se puede dar esta retención urinaria? Por la utilización de la anestesia peridural, por la sobrehidratación, debido a la compresión nerviosa por el paso del feto a través del canal del parto, o por la acción de distintos fármacos que utilizamos en las pacientes que están en trabajo de parto o puérpera. ¿Qué fármacos están asociados a la retención? Los analgésicos, los opioides como el tramadol o la morfina, la atropina, la oxibutinina, la escopolamina, que son anticolinérgicos, antidepresivos como la amitriptilina, la imipramina, el citalopram, la clorfenamina, la hidroxicina, antihipertensivos como la hidralacina, ansiolíticos como el clonazepam, el diazepam, el zolpidem, antipsicóticos como la clorpromacina, el haloperidol, relajantes musculares como el diazepam o la ciclobenzaprina, simpático-miméticos como la efedrina o la fenilenefrina, y misceláneos con analgésicos opioides, anfetaminas, carbamazepina, dopamina. Normalmente, para la analgesia,
En la anestesia espinal, muchas veces se ocupa la morfina intratecal y esto puede generar retención urinaria. También el uso de tramadol como analgésico en el posparto también puede generar eso, que son los más comunes de utilización durante esta etapa del embarazo. ¿Cuál es la conducta que tenemos ante una retención aguda de orina? Realizar una evaluación general, un examen general, control de signos vitales, tacto vaginal para así descartar la presencia de hematomas o fenómenos compresivos o un fecaloma frente a una mujer con la retención de aguda sin lesiones o fenómenos compresivos. La conducta que se recomienda es realizar el vaciamiento vesical. La cateterización vesical es la primera opción si es que no existe contraindicaciones. ¿Qué contraindicaciones hay para el cateterismo? Que existe una lesión uretral, el traumatismo vesical o la presencia de pus a través del meato uretral. En estos casos, el vaciamiento se realiza suprapúbico. Esto lo debe realizar el médico, idealmente un urólogo. Para el cateterismo se recomienda el uso de sondas tipo Nelaton o Foley. Se debe realizar con una técnica aséptica, con o sin uso de lubricante. Se recomienda el vaciamiento vesical intermitente durante las primeras 48 horas y si persiste la retención urinaria, instalar una sonda a permanencia e interconsultar con un urólogo. ¿Cuándo tenemos que hospitalizar? Cuando presenta retenciones urinarias a repetición, cuando asociado con esta retención hay una alteración de la función renal, la presencia de hemature, la sepsis de foco urinario, que existan complicaciones que sean inherentes al proceso de cateterización y si es que presenta alguna comorbilidad que requiera tratamiento ya sea médico o quirúrgico. En este cuadrito se ven las complicaciones del puerperio según etapa y las que tenemos que ir sospechando según la etapa del puerperio. Me enredé un poco al decirlo, pero se entiende. El puerperio inmediato, las complicaciones más frecuentes son la hemorragia posparto, la embolía del líquido amniótico, la presencia de atelectasias pulmonares, la corioamnionitis, las infecciones del tracto urinario o la pielonefritis aguda y la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar. En el puerperio inmediato, la hemorragia, la ITU, pielonefritis aguda, trombosis, tromboembolismo pulmonar y la anemia. Y en el puerperio tardío, las infecciones puerperales, como la mastitis o la endometritis, la hemorragia tardía del puerperio, los fenómenos tromboembólicos como la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar, dehiscencia de la herida operatoria, dehiscencia de la episiotomía, incontinencia de orina o fecal y la anemia. Y en este cuadro final, para concluir, son los signos de alerta que tenemos que tener en el puerperio para saber que esto no es normal e ir viendo qué complicación relacionada con el puerperio puede existir. Paciente con fiebre de 38 o más por más de 24 horas, o como dijimos en las diapositivas anteriores, 38 grados Celsius en 2 tomas de temperatura separadas por 6 horas. Cefalea invalidante que no cede con medidas habituales, coágulos grandes o en aumento y también un aumento importante del sangrado, dolor en la zona baja del vientre que no cede con el uso de antiinflamatorios no esteroidales o AINES, la presencia de loquios de mal olor. El olor de los loquios normal es similar al olor de la menstruación. Cualquier olor distinto de este, que sea olor malo, que se nota que es un olor malo, se van a dar cuenta.
es un signo de alerta. Dolor, tensión y enrojecimiento en la zona de los puntos, ya sea la episiotomía o de la herida de la cesárea. La presencia de molestias al orinar, dolor, tenesmo o dificultad en la orina, enrojecimiento, dolor y calor en las mamas, dolor en el pecho con sensación de falta de aire, dolor en las pantorrillas o en los muslos con enrojecimiento, dolor y calor, y estado de ánimo deprimido con o sin ideación suicida. Todos estos signos de alerta de que algo no anda bien en el puerperio y que tenemos que poner ojo porque algo no va como tiene que ir normalmente las cosas. Ver bien este cuadro, aprender bien cuáles son los signos de alerta que tenemos que tener en el puerperio. Porque como dijimos, el puerperio es la etapa en donde existe mayor mortalidad materna. Siempre muy atentos al puerperio. Saber qué es lo normal y qué sale de la normalidad y con qué podemos asociar estos signos y síntomas para ver en qué tipo de complicación tenemos. Eso en cuanto a puerperio patológico. Es una clase bien densa y espero la hayamos condensado bien. Cualquier duda o consulta, no duden en hacerla. Saludos.